Buenas tardes desde Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid. Estamos de nuevo con nuestros encuentros con la cultura y hoy empezamos la primera de dos series que hemos titulado Cabos Sueltos. Cabos Sueltos es una columna periodística que Gary escribió durante más de 8 años. En ellos presenta temas interesantes y variados de forma didáctica y amena que esperamos gusten a todos. Tomador del dos y espadista. Se preguntarán ustedes qué significan estos curiosos términos. Pues tomador del dos es el antiguo nombre de una depurada técnica del latrocinio. Se practicaba con un maniquí cargado de cascabeles que no debían sonar mientras el aprendiz vaciaba los bolsillos. Espadista era un ladrón a cuya ganzúa no se resistía ninguna puerta. Luis Candelas fue maestro en ambas habilidades. Nació en 1860 en la calle del Calvario, en el entonces llamado Avapiés, con A, nombre original de ese barrio de majas y chisperos. Era hijo de un próspero ebanista que se trasladó a las Vistillas para proporcionar sus muebles de caoba cubana entre la aristocracia que frecuentaba la iglesia de San Francisco y el Palacio Real. Luis tuvo la mejor educación posible, que incluía el latín, dibujo y, cosa rara, el bordado, de moda entre los hombres de la época. Su padre aspiraba a que fuese médico o abogado, pero él se inclinaba sin disimulo al activismo liberal contra el absolutismo de Fernando VII y, sobre todo, al arte del hurto y el timo, en el que destacaba. Le destinaron a Coruña, a Alicante y a Santander, donde se prendó de una dama casada de la alta sociedad, cuyo marido persiguió hasta que tuvo que refugiarse en Portugal. Allí perpetró más atracos, pero lo que le atraía era Madrid. Tratando de apartarle de la mala vida, su madre concertó una rumbosa boda y la pareja se marchó a Zaragoza. Luis sentía añoranza de la villa y corte y regresó para volver a las andadas. Le aprisionaron en la cárcel de Saladero, en la plaza de Santa Bárbara, por tomador del dos y espadista. Se fugó y continuó robando en ferrocarriles. En Cuenca le arrestaron nuevamente y la Real Audiencia le condenó a trabajos forzados durante 20 años en un islote cercano a Marruecos. Hacia allí marchaba encadenado a otros reos cuando se hizo un alto en Alicante. Aprovechó para fabricar una ganzúa con la hebilla del cinturón, incendió la paja de las cuadras y se escabulló con el dinero de la caja de la posta y el arma del responsable de la caravana. En su escapada se encontró con un viejecillo que para ganar su sustento dependía de un burro de carga casi agonizante. Con la carabina recién robada, descerrajó un tiro en la sien del jumento, entregándole a su dueño una onza de oro y 4 duros de plata para comprarse no solo otro burro, sino 100. Al llegar, se enteró de que su madre había muerto y le había dejado una cuantiosa fortuna. Compró una casa en la calle Tudescos y alquiló una pequeña taberna junto a la calle Jacometrezo, donde cambiaba de aspecto mediante múltiples disfraces y se reunía con su cuadrilla sin despertar sospechas. Durante el día se hacía pasar por un poderoso hacendista peruano, rubio y con rica vestimenta. Por las noches salía por la puerta trasera, moreno y con capa negra, a unirse a su banda de ampones. Comenzó a frecuentar lugares donde alternaba la gente más distinguida de Madrid, como la Fontana de Oro y el Café de Lorenzini. Se relacionaba con postineros miembros de la corte que le sacaban de la cárcel apenas entraba. Ingresó en una logia masónica y fundó una sociedad de inversión de dinero con jóvenes descarriados de familias ricas, que facilitaban información sobre las entradas y salidas de palacio de sus amistades y hasta de sus propios familiares. Luis Candela cometía robos de los que toda España se hacía eco, como el asalto al embajador de Francia, que motivó un conflicto diplomático, o al taller de la modista de la reina.
2 gotas que colmaron el vaso. Para entonces se había enamorado de Clara, una joven con la que decidió ocultarse en Gijón, pero en Valladolid le capturaron y le condujeron a la cárcel de corte, condenado a muerte en garrote vil. Como último recurso, escribió una carta a la reina gobernadora María Cristina de Borbón pidiendo clemencia. Ella hubiera deseado indultarle, pero el gobierno se negó. En el cadalso, entre vítores y abucheos, se cuenta que antes de decir su discurso, costumbre de aquellos días, tuvo el sarcasmo de comentar la ausencia de un botón en el chaleco del verdugo. Recomendó llevar una vida honrada para que nadie se viese nunca en su desdichada situación. Fue ejecutado en 1837, a los 33 años de edad, en la Plaza de la Cebada. La leyenda que corría de antaño no hizo más que perpetuarse. Luis Candelas, bandolero madrileño. Ladrón de los ricos en beneficio de los pobres. Fama divulgada hasta nuestros días y no del todo cierta. Salteador de caminos que jamás hería a sus víctimas, sino que solo las desposeía de sus bienes. El galante y apuesto Don Juan de los suburbios. Ingenioso timador. Héroe romántico. No es de extrañar que muchas jóvenes apasionadas, tanto casaderas como libertinas, se enamoraran en su fantasía de este casi un caballero que quedó así, para siempre, atrapado en el embrujo de una copla. Ante el jolgorio despiadado del gran espectáculo popular, pronunció sus 4 últimas e inesperadas palabras. Patria mía, sé feliz. No hay duda de que hoy, aunque por diferentes motivos, todos compartimos su postrer deseo. A chifla y chispa. Quizás sea el del afilador un oficio que nos trae, con su inconfundible sonido, una de las mayores nostalgias de nuestra infancia. En el siglo XVI se había fundado en París el gremio de maestros cuchilleros y los primeros afiladores ambulantes vistos en España eran franceses que cruzaban la frontera para sacar fruto de la novedad. Un siglo después, la voz cantante en la actividad la llevaban los gallegos, en su mayoría de Orense. Recorrían a pie toda la península en viajes de hasta un año. Antiguamente, todos los oficios itinerantes se voceaban y ellos llegaban precedidos de la inimitable melodía de su chifla y de su pregón. ¡Afilaó! El nombre del flautín ha dado mucho juego. Los musicólogos prefirieron denominarlo flauta de pan, según la imagen del dios griego, pero sus nombres galegos han sido xipro, chifla o zampoña, parecidos a la quena. Fuera de Galicia se le llamó chifla, pito o flauta, y su silbato ha motivado su estudio y coleccionismo. Corría una leyenda asociada a la musiquilla del afilador que todavía perdura. Presagiaba lluvia, y el pronóstico era tenido en cuenta. En tierras andaluzas se creía que traía mala suerte y se la ahuyentaba colocándose un pañuelo en la cabeza. El viejo oficio no ha desaparecido a pesar de que los artesanos originales se hayan retirado y a los jóvenes no les atraiga. Mercados, restaurantes, hoteles, peluquerías, internados y particulares requieren sus servicios. Los afilados siguen necesitándose a pesar de que los avances hayan llevado el material de los utensilios desde el acero de carbono al acero inoxidable. Al principio, el afilador llevaba al hombro una pequeña rueda que hacía girar una muela, disco de piedra de esmeril que soltaba chispas al aguzar. Iba andando de pueblo en pueblo. La rueda aumentó de tamaño y más adelante se agregó sobre la muela un pequeño recipiente del que caía un chorrito de agua que facilitaba la labor. Con la aparición de la bicicleta en el siglo XX, los afiladores la amoldaron al oficio ubicando 2 muelas en ambos extremos del manillar que se hacían girar con los pedales. Pasaron luego al ciclomotor, a la moto, al coche y a la furgoneta.
En el maletero llevaban un esmeril adosado a un ventilador, a su vez conectado a la batería en un verdadero taller improvisado. Como la gente del campo ha aprendido la tarea, los afiladores modernos trabajan más en las ciudades. Para anunciarse, llevan un megáfono en el techo, al igual que los tapiceros, pero el sonido de la chifla va grabado. Sin embargo, todavía quedan algunos afiladores genuinos que continúan con el oficio y puede que nos resulte irresistible asomarnos a la ventana al oír una flauta que, pareciendo provenir del pasado, se aproxima. Esperaremos divisar algún afilador de los de antaño, pero ya sea uno de aquellos u otro de ahora, tal vez nos preguntemos, mirando al cielo, si acaso estará a punto de romper a llover. Leones. ¿Cuántas veces habremos mencionado a los leones del Congreso como referencia para situarnos en la zona en que ellos se yerguen? Y no sabemos nada de ellos. Sabemos, sí, que son de bronce y que custodian imponentes el Palacio de las Cortes, pero poco más. Pues a lo largo de 21 años hubo 3 proyectos escultóricos sobre parejas de leones, hasta que se eligió la definitiva, la del escultor zaragozano Ponciano Ponzano, que había utilizado el bronce de cañones ganados al enemigo en la Guerra de África en 1860. Luego fueron fundidos en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Los leones, tal como los conocemos hoy, fueron instalados en 1872. Como su metal provenía de acciones bélicas, debieron sortear una larga polémica acerca de su adecuación para representar nada menos que al Congreso. Pero allí se aposentaron. Descendieron de su pedestal por única vez en 1985 para ser restaurados. Cada uno tiene su nombre, Daoíz y Velarde, en homenaje a los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, ídolos del levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 contra los franceses. No obstante, dichos capitanes ya contaban previamente con 2 esculturas, una en la Plaza del 2 de Mayo de Madrid y otra un medallón con sus efigies en bajorrelieve en lo alto del obelisco de la Plaza de la Lealtad, en el Paseo del Prado, entre la Bolsa de Madrid y el Hotel Ritz. Este obelisco fue reinaugurado por el rey Juan Carlos I en 1985 como monumento a los caídos por España, emulando las múltiples ofrendas mundiales dedicadas a la tumba del soldado desconocido. Desde entonces, arde en su memoria una llama permanente. Bueno, permanente sin exagerar, porque a principios de los 90 un corte de gas la apagó por falta de pago del Ministerio de Defensa, aquejado a la sazón por importantes recortes presupuestarios. Los nombres originales de los leones son Hipómenes y Atalanta, representando a 2 héroes de la mitología griega, aunque el gusto popular madrileño prefiriese endilgarles los motes de Benavides y Malospelos. Llegados a este punto, es obligado dirigirnos a la fuente de las Cibeles de Madrid, ya que los leones que arrastran el carro de la diosa Cibeles son, casualmente, Hipómenes y Atalanta, esculpidos por el francés Robert Michel en el siglo XVIII. Cuenta la leyenda que Hipómenes, enamorado de la cazadora Atalanta, había conseguido sus favores ayudado por Afrodita. El haber consumado su unión dentro del templo de la diosa Cibeles fue un sacrilegio que desató la ira de Zeus, quien como castigo los convirtió en leones y condenados a tirar eternamente del carro de la diosa. Es curioso que Daoíz y Velarde, sin ser popularmente famosos, estén representados 4 veces en la ciudad de Madrid, en los Leones del Congreso, en los de las Cibeles, en la Plaza del 2 de Mayo y en las de la Lealtad. Pero lo más sorprendente es que los Leones del Congreso y los de las Cibeles sean los mismos.
lo que ya no se escucha. El devenir de los tiempos da paso al progreso y la evolución relega algunas tradiciones. En el terreno de la música popular es una lástima que en España haya languidecido un género que marcó un estilo y reflejó el gusto de varias generaciones por ese pequeño sector de nuestro patrimonio cultural. Aún hoy, cuando suena alguna de esas pequeñas joyas, algo sucede, algo se anima, su antiguo sabor cobra vida y despierta regocijo. Esta música no cuenta con más recursos que su propia gracia y su poder de evocación. Es el llamado género ínfimo, el cuplé. A finales del siglo XIX, la apertura de salas de varieté, café-concierto, music hall y cabaret cambió la noche madrileña. Acudían cantantes alemanas, francesas e italianas a interpretar las coplas que mezclaban inocencia y picardía en sus letras, lo cual era en realidad la única innovación, como Tápame, Las tardes del Ritz, El Polichinela, La chica del 17, Al Uruguay Guay, Los amoríos de Ana o La chula tanguista, más conocida como Vino tinto con sifón. El cuplé nació en contraposición a los tabúes puritanos de una sociedad que no mencionaba el sexo. Los ejemplos más representativos son la pulga, la vaselina, la raja, la regadera, el pulverizador, la llave, la avispa o ven y ven, que tenían un tono muy subido y se cantaban con gestualidad sugerente. Se fundó una comisión de censura y a propósito de ella fue compuesto precisamente La censura, uno de los cuplés más discretos. He aquí su texto que ilustra sobre la clase de triquiñuelas utilizadas por entonces. Yo quisiera que el que escucha jamás viera en mis canciones ni una sola picardía ni segundas intenciones, porque todo cuanto digo nada tiene de anormal. Lo que pasa es que la gente lo interpreta todo mal, y después yo misma pago tantas multas que no es justo, cuando lo único que quiero es dar a todos gusto. Yo no digo nada malo, ni siquiera algo atrevido. Lo que pasa es que la gente anda muy mal del oído y me cambian consonantes de una forma tan brutal que cualquier cosa que digo siempre resulta inmoral. El cuplé unía dos corrientes artísticas españolas muy anteriores, el teatro y la canción popular. Los empresarios advirtieron el filón y comenzaron a montar espectáculos con artistas españolas. Las más famosas, Raquel Meller, indiscutible reina internacional del cuplé, La Fornarina, Pilar Cohen, La Chelito, Pastora Imperio, La Goya, La Maharaní de Capurtala, Matahari, La Zarina, La Argentinita y muchísimas otras. Proliferaban salas donde una ávida afluencia de público mayoritariamente masculino se enardecía ante el atisbo tentador de un tobillo, una rodilla o un hombro que las cantantes dejaran entrever como al descuido. Así nacieron el Trianon Palace, el Gran Cursal, el Slava, el Petit Palais, el Salón Japonés, el Molino Rojo, el Lido, el Salón Chantecler y una treintena más que dan una idea de la importancia que este género, por lo visto no tan ínfimo, llegó a adquirir. En Barcelona, el Paralelo, el Teatro Arnau, el Moulin Rouge, el Apolo, el Victoria, el Español y quién sabe cuántos otros. Tanta profusión de salas sería la envidia del mundo del espectáculo actual. En los años de la posguerra, el cuplé entró en decadencia y en los 50 recuperó su auge con Liliane de Celis. A continuación, Sara Montiel, su gran rival, renovó el entusiasmo con sus películas La Violetera y El último cuplé. Pero en 1968 aparece en Madrid la espléndida Olga Ramos, eximia violinista además, quien quita las telarañas al cuplé y lo reinventa con su incomparable estilo personal hasta su retiro en 1999. Su enorme éxito congregó a un público de mediana edad por el pintoresquismo y los mayores por la añoranza de los viejos tiempos. Olga María Ramos, hija de la famosa cupletista, quien alega que al igual que hay una cátedra de flamencología, debería haber una de cupletología, intenta perpetuar como intérprete la tradición transmitida por su madre.
El caso es que Madrid, hoy en día, apenas cuenta con café-teatros donde se cultive el género ínfimo. Esta mirada retrospectiva pretende rememorar aquellas canciones que siguen aguardando a ser desempolvadas y que las nuevas generaciones se asomen a descubrir el encanto de aquel glorioso y postergado reinado del cuplé. Motines de la Ruda. La castiza calle de la Ruda, en la Latina, está situada entre las plazas de Cascorro y de la Cebada. Alude su nombre a una planta de uso medicinal, ornamental o aromático mencionada ya en la Biblia. Fernando de Rojas catalogaba su Celestina como más conocida que la Ruda. Entre los siglos XIX y XX, esta calle adquirió gran actividad política y comercial. Convivían en ella el Centro Republicano, el Centro de Instrucción de Obreros, con mítines feministas, y el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, que asistía tanto a pobres gratuitamente como a pacientes de pago. Ostentó un altísimo récord en toda clase de sucesos delictivos y sangrientos, riñas, robos, rapto y asesinatos, pero su fama se cimentó en su mercado. Aunque carente de la higiene más elemental, congregaba una clientela apiñada hasta el sofoco. Los puestos no pagaban tasas, dificultaban el tránsito y perjudicaban a los comercios. Estos, al no poder competir, sacaban el género fuera de sus locales y lo colocaban junto al de los ambulantes. Los vecinos, con razón, se quejaban. Reclamaban condiciones sanitarias decentes y el traslado de los tenderetes a otras zonas. Alegaban que el griterío y los disturbios eran insufribles. Los enfermos del barrio empeoraban y las propiedades se devaluaban. A pesar de las solicitudes de prohibición del despacho callejero, el mercado siguió incólume hasta 1936. Sus principales personajes, las verduleras, entendido el término no peyorativamente, fueron citadas por Blasco Ibáñez y Pérez Galdós. En general analfabetas, recibían este competitivo oficio por línea materna. Peleaban con las vendedoras contiguas, con compradores y viandantes. Se enfrentaban con fiereza a los guardias y a quien hiciera falta. Eran a menudo el sostén de la familia y, dadas a la bebida, solían ser chuleadas por su concubino. Se relacionaba a todas las verduleras de la ciudad con motines que en realidad no eran más que huelgas o revueltas pasajeras, pero los motines de la Ruda se llevaban la palma. El más sonado ocurrió en julio de 1892, a raíz de que un alcalde conservador fijara una repentina subida de impuestos sobre la venta de verduras. Se equivocaba si pensaba cobrárselos a las verduleras. Solo lo haría por encima de sus cadáveres. ¡Ja! ¡Buenas eran ellas! Una docena de mujeres sublevadas salió en busca de adeptas a la lucha, engrosando sus filas rumbo a un encuentro dispuesto por el gobernador. Se unieron unas 200 verduleras que, izando banderas hechas con pimientos, zanahorias y plátanos, forzaban el cierre de las tiendas a su paso y atacaban a todo tendero que se opusiese. Una comisión de amotinadas fue recibida por el gobernador, pero habiendo tardado en salir de la reunión, el resto de la hueste creyó que las habían encarcelado. ¿Para qué queríamos más? La contienda con la Guardia Civil, a pedradas y sablazos, fue de órgano. Hubo tiros al aire desde el mercado de San Miguel a la Plaza Mayor y secciones militares protegían el entorno de Oriente, Ópera, Sol y las Cortes. Hasta el mismo gobernador recibió una contundente pedrada en el pecho, debiendo ser reemplazado. Por la noche volvió la calma. La calma y la oscuridad más total, pues no quedaba farola sana. En las esquinas apareció un bando municipal aboliendo el impuesto. El gobernador y el gobierno de Cánovas hubieron de ceder ante la rebelión de las verduleras de la Ruda. Hubo otros motines en 1914 y en 1919, también con las verduleras como protagonistas.
no fueron comparables al de 1892, pero también ellas pudieron colgarse la medalla de la victoria por tercera vez. ¿Qué tiempos aquellos, los de la Ruda? Los afectados tomaban las calles para protestar contra impuestos arbitrarios y encima eran escuchados. Las damas primero. La primera obra teatral en lengua castellana de la que se tiene noticia es un auto sacramental anónimo titulado Auto de los Reyes Magos. Se encontró en Toledo y, según su escritura, ha sido datado en la segunda mitad del siglo XII. España lleva a sus espaldas más de 8 siglos de teatro. Afirma el sociólogo Amando de Miguel que la vida española tiene un gran sentido dramatúrgico y que, sobre todo en lo concerniente a la vida pública, las acciones no son tales, sino actuaciones, como las de los cómicos. Opina que hasta los políticos se presentan ante el público como actores de una escenificación. Esto nos lleva a pensar en la poderosa raigambre que tiene el teatro en la historia de España y en cómo ha sabido dejar constancia de acontecimientos sociales, políticos o religiosos. Pero la importancia del teatro no estriba, como habitualmente se insiste, solo en los autores y en sus obras, sino también en los intérpretes. Miles de ellos han recitado por miles de escenarios, desde retablos a coliseos, aunque el tiempo transcurrido haya borrado su huella y ya no queden testimonios. No es posible proyectar una mirada retrospectiva a través de 8 siglos de cómicos hasta aquel auto de los Reyes Magos, pero sí evocar a míticos divos más o menos cercanos y algunos casi olvidados. De momento, dejemos a los galanes para otra ocasión y, por cortesía, ocupémonos de las damas primero. La madrileña Matilde Díez, 1818, considerada a sus 20 años la mejor actriz de España, fue la única primera actriz de cámara de la reina Isabel II. Se casó con el actor Julián Romea y formaron una célebre pareja estelar que estrenó numerosas piezas en el teatro español. En sus últimos años impartió clases en el Conservatorio de Declamación de Madrid. Como suele ocurrir, Matilde Díez tuvo una gran rival, Teodora Lamadrid, 1820, actriz de teatro clásico y cantante lírica. Una vez consolidado su prestigio, se lanzó a la conquista de Latinoamérica en exitosas giras. También se dedicó a la docencia en la misma escuela que Matilde. María Guerrero, 1867. Se contaba entre las jóvenes alumnas de Teodora Lamadrid. Después estudiaría en París con el actor y director Benoît Coquelin y hasta llegaría a actuar con Sarah Bernhardt. Dirigió el Centro Dramático Nacional con sede en el teatro que hoy lleva su nombre. Era abuela paterna del actor Fernando Fernán Gómez. Lola Membrives, 1888, hija de emigrantes españoles, nació en Argentina y se afincó en España. Comenzó como tonadillera y debutó luego como actriz. Interpretó papeles cómicos y dramáticos escritos por los mejores dramaturgos: Lope de Vega, los hermanos Álvarez Quintero, Antonio y Manuel Machado, Jacinto Benavente, Calderón de la Barca, Muñoz Seca, Alfonso Paso, Alejandro Casona, Jardiel Poncela, Eduardo Marquina, José María Pemán, Pirandello y O'Neill. Triunfó en España e Hispanoamérica. Fue una de las más destacadas intérpretes de García Lorca, quien la acompañó en una de sus giras americanas. Lola representó su último papel en Buenos Aires en la obra de Antonio Gala. Margarita Sirgu, catalana nacida en 1888. Fue la indiscutible representante del teatro lorquiano. Dio el salto a Madrid, donde protagonizó en el teatro español obras de Valle Inclán, Bernard Shaw, D'Annunzio y Casona. Poco antes de la Guerra Civil, emprendió una gira por Sudamérica con el repertorio de Lorca, quien le confió el estreno de sus principales obras.
Debido a la dictadura franquista, Margarita se exilió en Chile, Argentina y Uruguay. Obtuvo la nacionalidad uruguaya y permaneció allí los últimos 20 años de su vida. Trabajó como actriz y directora de la Comedia Nacional de Montevideo y fundó la Escuela Municipal de Arte Dramático, que desde entonces ostenta su nombre. Esta breve crónica ha de dedicar una mención a las primeras damas que han llegado después. La lista, en orden alfabético e inevitablemente incompleta, va en honor a estas formidables histriónicas. Bravo por todas ellas. María José Alfonso. Rafaela Aparicio. Beatriz Argüello. María Asquerino. Asunción Balaguer. Amparo Baró. Carmen Bernardos. Lola Cardona. Mari Carrillo. Beatriz Carvajal. Florinda Chico. Queta Claver. Emma Cohen. Carmen Conesa. Gemma Cuervo. María Fernanda Docón. Carmen Elías. Nuria Espert. Verónica Forqué. Lola Gaos. Irene y Julia Gutiérrez Cava. Alicia Hermida. Kitty Mamber. Lola Herrera. María Isbert. Charo López. María Luisa Merlo. Magui Mira. Silvia Munt. Matilde Muñoz San Pedro. Rosa Novell. Adriana Osores. Marisa Paredes. Encarna Paso. Terele Pávez. Emma Penelia. Vicky Peña. María Luisa Ponte. Blanca Portillo. Mari Carmen Prendes. Elvira Quintilla. Aurora Redondo. Berta Riaza. Amparo Ribelles. Esperanza Roy. Mercedes San Pietro. Rosa María Sardá. Julieta Serrano. Amparo Soler Leal. María Jesús Valdés. Y Concha Velasco. En su película El fin del día, 1939, que transcurre en una residencia para actores ancianos, el guionista y director francés Julien Duvivier ponía un broche final en labios del protagonista. No es necesario que nos preguntemos si todos los cómicos del mundo estarán o no de acuerdo con estas palabras. El teatro. ¡Qué vida! La vida. ¡Qué teatro! La rubia del Deportivo. Conducía un Deportivo, ondeaba su rubia melena al viento, fumaba en pipa y portaba una pistola. Nació en Madrid en 1918 con el nombre de Encarnación Margarita Isabel Verdugo Díez, pero adquirió fama como Margarita Landi. Nieta, sobrina e hija de periodistas, su padre escribía crónicas taurinas en verso, se casó muy joven, enviudando a los 20 años con 3 hijos, de los que 2 fallecieron. En épocas en que la mujer solo podía aspirar a una vida doméstica con demasiadas obligaciones y pocos derechos, optó por emanciparse escribiendo crónicas de moda y sociedad en publicaciones de los años 40, como Ventanal, La Moda de España, Esfera Mundial, Informaciones y Gaceta Ilustrada. Su fortaleza física y psíquica no estaba reñida con una personalidad entrañable y un gran sentido del humor. Diplomada en criminología, destacó en la divulgación de sucesos en tiempos en que la libertad de expresión no abundaba precisamente, manteniendo un código de honor y una ética inusuales en el periodismo actual. A sus 36 años se convirtió en redactora de El Caso, permaneciendo 3 décadas como carismático ídolo del lector popular español. Reconocida experta en investigación criminal, colaboró con altas cúpulas de las fuerzas de seguridad,
con el seudónimo Inspector Pedrito, invadiendo competencias reservadas únicamente al hombre. La propia policía solía recogerla en un vehículo oficial para llevarla a desempeñar su labor de reportera o de gancho, pero la intrépida y coqueta detective prefería presentarse antes en los escenarios del delito con su flamante descapotable, cuya nube de humo dejaba atrás a los vetustos coches patrulla. Su instinto la guiaba hasta el último instante del despacho más recóndito de la comisaría más insospechada. Se hacía inquisitiva amiga de familiares y vecinos de las víctimas y elaboraba un detallado análisis sociológico con los elementos que rodeaban al incidente. Afirmaba que llegar a matar es fácil y que las noches estivales de luna llena propician la violencia pasional. Escribió: Sigo viendo mal que se mienta, pero digamos que a veces lo justifico. En ocasiones es necesario, sea por piedad, vergüenza o respeto. Ahora hay muchas mentiras que tratan de ocultarse, aunque los paparazzi están al quite. Pero no nos engañemos, antes había más hipocresía y se practicaba lo que se llamaba guardar las formas. Los políticos siguen diciendo bastantes mentiras, pero en compensación, los periodistas contamos las cosas más claras. Pongamos que alguien se hace una cirugía estética y luego lo desmiente. Pues bien, siempre encontraremos a un ayudante del médico dispuesto a revelar la verdad. Tras la desaparición del caso en 1980, pasó a la revista Interview y 8 años después dio el salto a la televisión. La Palmera, Código 1, Así son las cosas y Mis crímenes favoritos. Publicó 5 libros: Cosas de la vida, Una mujer junto al crimen, Crímenes sin castigo, Puerta del Sol 2.30 y Crónicas sangrientas, Memorias. Decana del periodismo de sucesos y tan admirada como controvertida, recibió el premio Rodríguez Santamaría en 1989 de la Asociación de la Prensa. La mítica Margarita Landi padeció un infarto, una operación en la cadera por artrosis, complicaciones derivadas de la anestesia, demencia senil y Alzheimer. Murió en 2004, a los 85 años, en una residencia cerca de Gijón. Hay personajes gratos de recordar que han rozado sin duda nuestra vida cotidiana y a quienes quizás no les hayamos prestado en su momento la debida atención, pero estaban ahí y cabe dedicarles un pequeño tributo. Algunos podrán ser inolvidables, otros irrepetibles. Margarita ostenta hoy ambas cualidades con total reconocimiento y merecida naturalidad. Bien, esperamos que hayan disfrutado con estos cabos sueltos y nos despedimos desde Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid hasta nuevo encuentro. Buenas tardes. Gracias.